Jugando con la API de Migas Free, extendiendo la aplicación. Presentación para la MigasCon de abril de 2020. Lamentablemente, no se pudo celebrar por el confinamiento general que hubo en esas fechas. Conceptos previos. Definición de API. Contrato, con documentación, que representa un acuerdo entre las partes. Si una de las partes envía una solicitud remota con cierta estructura en particular, esa misma estructura determinará cómo responderá el software de la otra parte. Ventajas. Facilita la integración. Interfaz de operaciones que proporciona la aplicación, caja negra. Ahorra tiempo y costes. Aprovecha código y funcionalidades ya hechos y probados. Favorece la innovación. Posibilidad de crear productos nuevos alrededor de otros ya existentes. Rentabiliza datos. Pago por número de llamadas a la API, etc. Inconvenientes. Falta de documentación. No todas las APIs suelen estar bien documentadas. Una página web suele tener múltiples llamadas a la API REST para conseguir datos relacionados. Las llamadas a una API pueden cambiar según la versión de la misma y puede no quedar claro qué llamada corresponde a tal versión. Si hay múltiples llamadas a una API en cada página y ese sitio web empieza a ser muy solicitado, puede colapsar el servidor muy fácilmente. Cuidado con exponer información sensible a través de una API sin tener en cuenta la seguridad. Historia de Migas Free y las APIs. En los principios del proyecto, nos inventamos una especie de API para la comunicación del cliente, aplicación de escritorio, con el servidor. Todas las llamadas iban a parar a una misma URL. El formato de los argumentos tenía un formato inusual y para darle algo de seguridad se hacía un CRC con una clave que enviaba el servidor. Sin embargo, los datos estaban en texto claro. También había una API pública con algunos puntos de entrada, pero que no seguían ningún estándar de API REST. Pero en el año 2016, se inició una API REST experimental para proporcionar acceso público y privado, con token, sobre los datos de la interfaz del servidor. Esto abrió un abanico de nuevas posibilidades y de ahí nacieron proyectos como Migas Free Play o PUA, Project Upgrade Assistant, así como integraciones con programas de terceros, que podían hacer uso de la API fácilmente a través de Migas Free SDK. Pero todavía quedaba pendiente la comunicación entre los clientes y el servidor. Por eso, se ha desarrollado, para la versión 5 de la suite, un nuevo protocolo basado en JWT, JSON Web Token. De esta forma los mensajes van, al mismo tiempo, firmados y cifrados. Así, incrementamos la seguridad y la privacidad aunque el protocolo de comunicación sea HTTP. También se ha aprovechado para segmentar los mensajes y facilitar el uso de las operaciones. En la versión 5 de la suite Migas Free, estamos empezando a jugar con GraphQL, experimentalmente, para mejorar el rendimiento con la idea de hacer menos peticiones para recabar más datos del servidor. Por el momento no se está usando en Migas Free Frontend. Explotación. Relación entre las operaciones de un CRUD y sus equivalencias con los verbos de una API REST. Swagger es un conjunto de herramientas de software de código abierto para diseñar, construir, documentar y utilizar servicios web RESTful. Usamos Swagger en Django para autodocumentar la API REST del servidor, tanto la pública como la privada. Se encuentra disponible en /docs/. Como usamos Django REST Framework en nuestro código, también tenemos autodocumentada la API REST en la ruta /API docs/. Ejemplo de uso de la API REST con curl. El principal propósito y uso de curl es automatizar transferencias de archivos o secuencias de operaciones no supervisadas. Es, por ejemplo, una herramienta válida para simular las acciones de usuarios en un navegador web. Core API es un modelo de objetos de documento independiente del formato para representar APIs. Existe una herramienta de línea de comandos que puede utilizar para interactuar con las APIs, así como una biblioteca cliente de Python. Aquí, un ejemplo de uso contra la API de Migas Free.
Ejemplo de uso de Core API con la librería de Python. Requests es una biblioteca HTTP para el lenguaje de programación Python. El objetivo del proyecto es hacer que las solicitudes HTTP sean más simples y amigables para los humanos. Requests es una de las bibliotecas de Python más populares que no se incluye con Python, todavía. Ejemplo de uso de la explotación de la API de Migas Free con el proyecto Migas Free SDK. Este proyecto nace con la idea de facilitar y simplificar la utilización de la API del servidor Migas Free. Otra herramienta que se puede usar para interactuar con APIs es Postman. Este es un ejemplo de uso si quieres atacar la API de Migas Free desde JavaScript, usando la librería Axios. Estos son dos ejemplos de consultas GraphQL que ya están implantadas en la suite 5 de Migas Free. Están disponibles en la ruta // GraphQL // del servidor. A lo largo de todos estos años, hemos ido explotando la API del servidor a través de diversas aplicaciones. Empezando con el cliente, después le ha seguido Migas Free Play. Con posterioridad creamos PUA para uso interno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta aplicación nos sirve para estudiar a qué sistema operativo se puede migrar un cierto ordenador, basándonos en el software que tiene actualmente y en una serie de restricciones que son diferentes en cada sistema operativo. También tenemos un script para obtener estadísticas de equipos mensualmente. Este script realiza llamadas a la API. Incluso es posible automatizar migraciones del servidor usando la misma API que este proporciona. Conclusiones. El buen uso del concepto de API REST nos ha servido estos últimos años para mejorar la seguridad del proyecto, sobre todo la comunicación entre clientes y servidor. Estandarizar y documentar el uso de las llamadas, DRF, Swagger. Ampliar el ecosistema de aplicaciones, Migas Free Play, Migas Free SDK, Migas Free Frontend. Facilitar la integración con terceros a través de múltiples herramientas, como curl, Python Requests, Core API, Axios. Ahora os toca jugar a vosotros.